medicamentos, farmacovigilancia y riesgo de los medicamentos. Mi nombre es Noelia Esperanza y este teórico está pensado para los estudiantes del curso 2017 del CINJI. Los objetivos que nos planteamos para esta actividad es comprender el proceso de desarrollo de medicamentos nuevos y comprender la importancia que tiene la farmacovigilancia, que es una de las fases de este proceso, para conocer o continuar conociendo el perfil de riesgo que tienen los medicamentos. Les pido que para poder llevar a cabo, para acompañar este teórico, nos abran el libro Goodman y Shipman y miren la figura número 1, que está en la página 9 de la 12ª edición, en el que se muestra cómo a estas fases de desarrollo, cómo a este proceso de desarrollo de medicamentos ingresan muchas miles de moléculas químicas para que solamente una, luego de muchos años, pueda transformarse en un nuevo medicamento para poder ser prescrito. No, este gráfico lo que nos muestra en realidad es la complejidad de un proceso que vamos a tratar de ir recorriendo juntos para entender todos los pasos que se requieren para que se pueda autorizar la comercialización de un nuevo medicamento. Hay dos conceptos sobre los fármacos que sería interesante recordar, y es tal cual lo plantea también Goodman. Algo de esto ya estuvieron viendo en el teórico de farmacodinamia. Un fármaco es, tal cual lo dice Goodman, aquel agente químico que afecta el protoplasma de organismos vivos. Y en esta definición, que es un poco quizás pasada de moda, en el sentido de que hay agentes no solamente químicos que hoy se utilizan como fármacos, sino también hay agentes biológicos, se mantiene en esta frase el resto de la frase, y es que lo que hacen estos agentes es afectar o modificar o modular el protoplasma de organismos vivos, es decir, todo aquello que puede actuar como un receptor de un organismo vivo, en este caso en la farmacología clínica de los seres humanos, ¿no? Lo importante de esta idea es recordar el concepto de que los fármacos lo que hacen es modificar funciones biológicas, no crear funciones nuevas, y que de esta interacción, de esta afectación entre el agente fármaco y el protoplasma o sistema receptorial, lo que se desencadenan son diversa cantidad de efectos farmacológicos. Esto nos lleva a un segundo concepto de que todos los medicamentos, es decir, medicamento en la concepción de aquel fármaco puesto en una forma farmacéutica determinada, una concentración determinada, en un empaquetamiento determinado, todos los medicamentos producen efectos indeseables en al menos algunas personas con las mismas dosis. Es decir, de esta interacción fármaco-receptor surgen un montón de efectos farmacológicos, algunos los que buscamos, los que son parte de nuestros objetivos terapéuticos, otros que son adversos, que son los que ocurren en las mismas dosis o concentraciones que se producen los efectos terapéuticos, y otros efectos tóxicos que ocurren por fuera del rango terapéutico. Lo que sí es cierto es que no hay fármacos que no produzcan efectos adversos, y esta idea de especificidad absoluta para solamente modular algún sistema que sea el que queremos modificar y no otros, todavía no existe, ¿verdad? Es algo que sabemos que acompaña, que todos los medicamentos, si bien tienen un adecuado balance beneficio-riesgo, por eso logran aprobarse y ser comercializados para su uso, se acompañan indefectiblemente de efectos que no son los que buscamos lograr, o que tienen la potencialidad de acompañarse de estos efectos indeseables. Les pido ahora que miren la figura número 2 del primer capítulo de Goodman y Shipman, en la página 15, en la que se ve un gráfico que tiene dos líneas, una colorada y otra violeta, en la que vemos en la línea colorada la cantidad de nuevas entidades moleculares que se han desarrollado desde los 70 hasta el principio de los 2000, 2006 creo que es la gráfica,
y en violeta la cantidad de miles de millones de dólares americanos que se han gastado para que esas moléculas nuevas puedan finalmente aparecer como tales, como nuevos medicamentos. Y lo que muestra es que si bien el desarrollo de moléculas nuevas se ha mantenido constante, ha tenido un pico importante a finales de los 90, lo que sí ha crecido exponencialmente desde muy pocos miles de millones de dólares a muchos miles de millones de dólares es justamente el gasto que se determina o que es necesario para inventar un medicamento nuevo. Y así es que lo vamos a ver en esta nueva diapositiva. Al inicio, cuando empezaron a aparecer los primeros medicamentos, se trataban de verdaderos descubrimientos, es decir, productos naturales que semejaban lo que se observaba en la naturaleza o medicamentos que se descubrían accidentalmente, como fue el caso de la penicilina, o medicamentos que ya tenían otro efecto y se les descubría un efecto nuevo, que básicamente eran moléculas de síntesis química, de bajo peso molecular, que actúan de un modo a esta altura bien conocida, que son los medicamentos que hace más tiempo nos acompañan. Sin embargo, en la última parte del siglo XX y bueno, y todo lo que ha sido el desarrollo de medicamentos en el siglo XXI, ha cambiado drásticamente en el sentido de que la cantidad de sitios, de posibles sitios de modulación farmacológica cada vez son menores, es decir, la capacidad de crear o desarrollar un medicamento nuevo tiene un techo aún mucho más bajo, hay mucha cosa ya hecha y descubierta y es necesario lograr verdaderamente innovar y eso no es tan fácil ni es tan barato como antes. Ahí se une un poco con el gráfico anterior. Es necesario que otras ciencias acompañen esta invención de un medicamento, si pasamos de esta etapa de descubrir accidentalmente o de probar un medicamento que se usa para una cosa en otra cosa, a una etapa de invención, ¿no? Y el gran desafío es que realmente sean invenciones que logren ser verdaderas innovaciones terapéuticas que vengan a ser una modificación en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Esto implica en su desarrollo de las primeras etapas eh, eh, gasto económico mucho más alto, por lo tanto la plausibilidad económica pasa a ser un factor determinante a la hora de su desarrollo que, es, que es necesario considerar. Esta etapa de invención, donde la ingeniería genética cobra un rol fundamental, empezó allá con el desarrollo de la insulina recombinante, con la hormona de crecimiento, con las vacunas, que son medicamentos mucho más, que tienen algunas diferencias, ¿no? No son tan pequeños, son macromoléculas, algunos, como decíamos, van a ser de síntesis biológicas que requieren procesos para su desarrollo bien diferentes a los agentes de síntesis química, y todo esto tiene una complejidad mucho más importante y abre camino a una nueva farmacología. Volviendo un poco o tratándonos de centrar en algunas preguntas que vamos a tratar de contestarnos en esta actividad teórica, ¿ustedes qué les parece que es necesario conocer de un fármaco antes de ser usado en seres humanos? Es una pregunta un poco retórica, uno diría que lo que necesariamente tiene que conocer antes que un fármaco pueda ser utilizado en cualquier persona es saber si es un medicamento que sirve para algo, es decir, que es eficaz, que es un medicamento que es seguro, es decir, que va a producir un perfil de efectos adversos admisible, y conocer, por supuesto, de qué forma es que tengo que usarlo. Estos son tres atributos que necesariamente tienen que estar presentes y ser los que culminan este proceso de desarrollo de medicamentos. Es decir,
pasadas todas las fases que vamos a ir viendo ahora, uno tiene que salir con un fármaco, una nueva entidad química, de la que se conozca cuán eficaz es, cuán seguro es y a qué dosis debo usar. La pauta posológica, para repasar, no solamente implica qué dosis, sino qué dosis, por qué vía, a qué intervalo y con qué duración debo llevar a cabo el tratamiento para lograr el efecto beneficioso que quiero en el tratamiento de una determinada enfermedad. Hay ciertos aspectos éticos que hacen a que todo este proceso de desarrollo de un medicamento nuevo, desde que estamos en el orden de las miles de moléculas hasta que finalmente una o dos logran llegar a las últimas etapas de desarrollo, que deben cumplirse indefectiblemente. Y a los 4 principios básicos de no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia, uno debería intentar analizar y ir viendo si en cada una de estas etapas se van cumpliendo algunas otras premisas muy importantes desde el punto de vista bioético para que justifiquen un desarrollo tan largo y complejo como vamos a ver, y también tan costoso, ¿no? Es decir, que deberían cumplirse además esta serie de puntos que yo detallo aquí a continuación, y son la importancia de conocer que realmente toda esta investigación tiene una utilidad social, que siempre se está haciendo respetando a los seres humanos al final de las etapas y a los animales al principio, que es una investigación justificada, es decir, que existe una duda razonable entre la relación entre el beneficio y riesgo que yo planteo de esa molécula nueva que estoy sometiendo a todas estas fases. Como decíamos, tenemos que llegar al final de ellas conociendo cuál es el beneficio, cuál es el riesgo, cuál es la pauta posológica, pero pensando que realmente tengo en mi hipótesis de que va a ser mucho más beneficioso que riesgoso su uso. Que haya un interés clínico real en el desarrollo de este tipo de moléculas, que los individuos sean seleccionados adecuadamente, que haya una validez científica en este tipo de investigaciones desde las primeras etapas, que el diseño de los estudios en cada una de las fases cumpla con todos los requisitos necesarios que les son propios a cada uno, a cada tipo de estudios de cada una de las fases de desarrollo, que siempre estemos comparando en la etapa del desarrollo que estemos con el mejor tratamiento disponible, que siempre haya comités evaluadores y de vigilancia de cada uno de estos procesos, que los pacientes tengan para incorporarse a este tipo de actividades de investigaciones consentimientos informados y escritos, y que se cumplan en la ejecución de estas investigaciones, de estos estudios, siempre con las normas de buenas prácticas clínicas. Aquí llegamos finalmente a una figura que es de un boletín de la OMS del 2004, que está en la cita ahí abajo, de las fases de desarrollo de los medicamentos. Acá, como vemos, tenemos una fase de experimentación preclínica con animales y etapas clínicas que llevamos a cabo en seres humanos, que son 4. 3 etapas son previo a que se pueda registrar esa nueva molécula, y la cuarta etapa o fase, que es una etapa post-aprobación, que es la de la farmacovigilancia. Vamos a ir de a poco entendiendo esto. La primera etapa, la fase 0 o preclínica, es la de experimentación en animales, que lo que básicamente busca es estudiar la toxicidad aguda, las lesiones orgánicas, la carcinogenicidad y mutagenicidad o teratogenicidad que pueden tener estas moléculas, que se prueban en animales, generalmente en 2 o más especies de animales, preferentemente
mamíferos que se parezcan un poco más a lo que vendría a ser su uso potencial en seres humanos. Se empieza a estudiar a qué dosis se producen estos efectos para empezar a delimitar cuál serían las dosis probables para comenzar las etapas de estudio en seres humanos, ¿verdad? Basados en estas etapas es que se plantean todas las hipótesis de cuáles serían los posibles efectos a observar en seres humanos y a qué dosis debería yo utilizarlos para ver estos efectos justamente. Es así que si se completa esta etapa, que dura entre 3, 4 años, se pasa a una segunda etapa, a una primera etapa, perdón, de desarrollo en seres humanos, es decir, empiezan las fases clínicas, que tiene una primera etapa que se realiza en voluntarios sanos, en la que lo que se hace es estudiar justamente sean dosis únicas o dosis progresivas de una sustancia, de una sustancia nueva, en la que se conoce un poco más de su seguridad, de su toxicidad y sobre todo de sus características farmacocinéticas, es decir, de la interacción de este fármaco potencialmente nuevo con con el ser humano, es decir, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se excreta en el organismo humano. Son etapas de investigación que se llevan, como decíamos, a cabo con personas sanas, pocas, más de 50, que se los tiene en condiciones ideales, internados, son etapas que se llevan a cabo en hospitales, son los estudios típicos de farmacocinética, en las que se puede llegar a establecer cuál sería la dosis máxima tolerada y se empieza a delimitar un poco el primer perfil de efectos adversos importantes que pueden aparecer ya en esta etapa. Una vez completada esta etapa se pasa a una segunda, en la que se empieza a trabajar no con personas sanas, sino con pacientes, es decir, personas enfermas que padecen la enfermedad en la que se quiere probar este fármaco nuevo. Se trabaja con enfermos, pero muy seleccionados, que poca cantidad en realidad, en la que se trata de establecer con más certeza la relación entre la dosis que yo doy y la respuesta o los efectos que veo en esos pacientes. Se siguen evaluando y registrando qué efectos adversos son los que aparecen, en este caso en personas que padecen, que están enfermas, que ya no son sanas. Y también se ajusta las dosis necesarias para lograr para poder ver estos efectos que se estudian en esta etapa. Luego se pasa a una tercera etapa. Esta segunda etapa, perdón, es variable la duración, entre 2 y 5 años aproximadamente, depende bastante del tipo de fármaco. Una vez completada esta etapa se pasa a una tercera etapa que también se realiza en pacientes, pero pacientes algo más heterogéneos, menos con criterios de inclusión a estos estudios un poco menos estrictos, digamos, que para la etapa anterior, y se trabaja en el orden de los miles de pacientes. Y acá lo que se quiere hacer es efectivamente llegar a determinar esta relación que decíamos antes de cuáles son los efectos beneficiosos que aparecen, es decir, cuál es la eficacia de este medicamento nuevo para el tratamiento de una determinada enfermedad y cuáles son los riesgos que tiene este medicamento en este tipo de pacientes. Se dice que lo que se estudia es tanto la seguridad como la eficacia a corto plazo, porque si bien es una etapa que en sí lleva unos cuantos años, los estudios no necesariamente duran toda esa cantidad de tiempo, dependerá un poco de la enfermedad y de la indicación que se esté estudiando, pero no obstante no deja de ser un corto plazo para lo que va a ser, si se logra comercializar después, la exposición a larguísimo plazo que va a tener ese medicamento para la población,
en el que es posible ver efectos que nunca se verían en las etapas precomercialización. Por eso es que es necesario, si esta molécula nueva termina todas estas fases, que aún una vez registrado se continúe con etapas post-comercialización, post-aprobación, que es la etapa número 4 de farmacovigilancia, en la que lo que se hace es realizar estudios de seguridad, es decir, se sigue determinando el perfil de riesgo que tiene este medicamento nuevo en condiciones de uso absolutamente cotidianas, ¿verdad? No sometidos a la rigurosidad de los estudios clínicos de la fase de la etapa 3 ni de la etapa 2. Hay una etapa que se llama, que es la fase 2B, que muchas veces se utiliza para medicamentos que ya están aprobados para una determinada indicación y se los quiere probar, evaluar, investigar para una nueva indicación. Estos estudios se realizan entonces para probar una indicación nueva o también una formulación, una forma farmacéutica nueva de un medicamento ya conocido o si se quiere utilizar a una dosis diferente a la que se utilizaba cuando se aprobó por primera vez. Aquí, para entender un poco entonces si uno logra completar todas las fases preclínicas y clínicas y tiene como organismo que desarrolló esta nueva molécula la potestad de presentar todos estos documentos a las diferentes agencias reguladoras que existen a nivel internacional, que son las que finalmente aprueban o no la comercialización de nuevos medicamentos. La más vieja de todas las agencias reguladoras de medicamentos es la de Estados Unidos, que fue creada allá por los años 30, finales de los años 30, después de un incidente importante que hubo con el uso de un antibiótico, una sulfa, que tenía dietilenglicol, que era una sustancia que se usaba en los automóviles como anticongelante, que provocó insuficiencia renal en algunos cientos de personas y que llevó a la creación o la implementación más bien de algún tipo de normativa para a la hora de considerar qué medicamentos podían utilizarse y cuáles no, y se empezó a pedir algunos estudios de toxicidad, es decir, de que comprobaran pocos efectos tóxicos para poder ser usados en seres humanos. Esta normativa, que ya les digo, empezó en estos años, se consolidó y tomó cuerpo verdaderamente con el desastre de la talidomida, que también es un fenómeno, digamos, o un hecho que lo hemos destacado en otros teóricos, que ocurrió a principios de los años 60 con el uso de este fármaco como antiemético, que provocó que se usaba en el tratamiento de la emesis gravídica de embarazadas y provocó en los productos de gestación de estas mujeres niños con focomielia, que son como los que ven en la foto, niños que tenían malformaciones de sus miembros inferiores o superiores importantes, que llevó entonces a la necesidad de sí establecer criterios mucho más específicos vinculados a qué cosas con qué atributos qué atributos tenía que cumplir un medicamento para poder ser usado en las personas, ¿no? Se hicieron mucho más estrictos este tipo de requerimientos y esta información es la que básicamente se recoge y se modifica y se perfecciona en cada una de estas fases de desarrollo de los medicamentos, como estamos viendo hasta ahora. Es después de la creación de la FDA y de la implementación de toda esta normativa que
se empieza ya también precozmente, a finales de los 60, a pedir que los pacientes que empiezan a hacer estos estudios consientan su participación. Es decir, son como los primeros pilares, estos que vemos acá, de la creación de toda la normativa que hace a lo que es hoy el cumplir con todas las fases de desarrollo y de investigación y estudio que tiene que cumplir una molécula para convertirse en un nuevo medicamento. Tras la FDA, como primera agencia reguladora a nivel internacional, surgieron otras. Acá pusimos solo algunos ejemplos. La EMA, que es la European Medicine Agency, que es la Agencia Europea de Medicamentos, que se creó en el año 95, y lo que hace es, esa foto que vemos ahí es justamente de la EMA en Londres. Lo que hace es reunir o consensuar los análisis que hacen las agencias reguladoras de cada uno de los países de la Unión Europea. Es así que tiene procesos análisis de medicamentos que quieren ingresar y ser aprobados por la EMA en forma centralizada, y algunos que se hacen en algunos de los países de la Unión Europea y se llevan o se aprueban de modo descentralizado, y una vez que están aprobados en un país se unifica para el resto de los países de la Unión. Más cerca de nuestro país tenemos dos agencias reguladoras de medicamentos, la Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, que se creó en el año 99, y la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina, que se creó en el año 92. En Uruguay, las funciones de lo que sería una agencia las cumple nuestro Ministerio de Salud. Bueno, entonces, para profundizar y seguir entendiendo cuáles son los requisitos que se deben cumplir en cada una de estas fases, ahora los invito a que miren en la página 8 del Woodman los tipos de estudios que es necesario cumplir en cada una de las fases clínicas, ¿no? Empezando de la fase 1. Si ustedes ven acá, es un cuadro que lo que muestra es, además del tipo de estudio, otro montón de características que se cumplen en cada una de estas fases. En la fase 1, como decíamos, se llevan a cabo estudios que evalúan sobre todo la tolerabilidad, la seguridad y los aspectos farmacocinéticos. Son estudios en personas sanas, son estudios abiertos, que no tienen ningún tipo de control. En la fase 2, que se estudian personas enfermas, se miden ya se evalúan los primeros efectos farmacológicos beneficiosos, es decir, los primeros indicios de cuán eficaz va a ser en el tratamiento de esos pacientes, con poca cantidad de personas, en el orden de los cientos, y en la etapa 3 se estudian miles de pacientes con mucho más heterogéneos, como decíamos, en los que se realizan estudios que se llaman ensayos clínicos controlados, es decir, estudios en los que por designación al azar un paciente tiene la probabilidad, por su suerte, de entrar en una rama u otra del estudio, ya sea para estar en el grupo experimental del medicamento nuevo o en el grupo control. Por eso son ensayos clínicos controlados, porque necesariamente tienen que tener un control que puede ser un placebo o el mejor tratamiento disponible hasta ese momento, que sirva de comparador de la molécula nueva a la que se está investigando. Y finalmente, bueno, una vez comercializado, la fase 4, que vuelven a ser estudios abiertos, que se realizan para seguir estudiando los atributos, tanto de riesgo, como decíamos, como también la posibilidad de evaluar nuevos atributos farmacológicos deseados, es decir, la aparición de plantearnos hipótesis para pensar en nuevos beneficios, ¿no?, de medicamentos ya conocidos. Entonces, cuando un medicamento nuevo, aprobado por las agencias reguladoras, llega al mercado, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos su eficacia, es decir, sus efectos beneficiosos para el tratamiento de una enfermedad, es decir,
cuál va a ser su perfil de efectos para una determinada indicación, cuál es el perfil de riesgo, todo lo que se pudo evaluar en cada una de estas fases, sobre todo vinculado a sus efectos tóxicos, ni que hablar, que son los primeros, a su riesgo mutagénico, carcinogénico, y también a los efectos adversos que aparecen, es decir, a las concentraciones en las que lo usamos habitualmente, más frecuentes, ¿no? Los que aparecen con mayor frecuencia, o aquellos que aparecen en las primeras etapas, así que no dependen del tiempo para que podamos verlos. Y lo otro que conocemos es exactamente la pauta posológica con la que los tenemos que usar. Pero ¿qué es lo que no conocemos de un medicamento nuevo? No vamos a conocer unas cuantas cosas. Por ejemplo, cómo será su perfil de efectos en una población de pacientes diferente a la que se usó en los ensayos clínicos controlados de la fase 3. Si bien generalmente en la fase 3 se hacen estudios que se llaman multicéntricos, es decir, que participan personas de varios lugares, se trata de variar la raza, la etnia, el género, las edades. No siempre se pueden contemplar todas las posibilidades de uso como va a pasar en la práctica clínica real. Así que hay un montón de situaciones de uso o de interacción de ese fármaco con otros sistemas receptoriales, con otros pacientes que siempre van a ser desconocidos al momento de que un medicamento nuevo se utilice por primera vez. También, y cada vez menos, pero sigue sucediendo, en los que conocemos menos cómo actúan los medicamentos nuevos, es en los niños, en los ancianos, en las embarazadas, que muy frecuentemente no son utilizados en las fases clínicas de investigación preaprobación, y que tenemos que usarlos, o bien muchas veces extrapolando datos de lo que se sabe de los estudios que efectivamente se hicieron, o realizando estudios una vez que los medicamentos están ya comercializados, aprobados para su uso, ¿no? ¿Qué cosas son las que le deberíamos pedir a un medicamento nuevo antes de poder incorporarlo a la práctica clínica? Existen ciertas preguntas que nos parecen pertinentes que podemos plantearnos a la hora de pensar qué debería tener, qué debería ser lo que justifique que un medicamento, que una molécula nueva pase por todas estas fases, se gaste toda esta cantidad de dinero, y se gasten además toda esa cantidad de tiempos y se pruebe en toda esta cantidad de animales y personas para poder ser comercializado. Bueno, las preguntas que nosotros, algunas de las que nos planteamos, seguramente a ustedes les surjan más, son si llena un vacío terapéutico, es decir, si esta molécula, esta nueva molécula llena un vacío terapéutico, es decir, viene a ocupar un lugar importante en el tratamiento de alguna enfermedad que hasta ahora no tiene solución para ese problema. Si el beneficio que viene a mostrar es un beneficio en un parámetro de mucha o de poca relevancia clínica. De mucha sería, por ejemplo, que venga a mejorar la calidad de vida de los pacientes que portan esa enfermedad, o que les cambie su pronóstico vital. También deberíamos saber si ese medicamento nuevo es igual, es mejor o es peor que la terapéutica conocida hasta el momento. En esto recuerden que decíamos que en la fase 3, el comparador, ¿se acuerdan que hablamos de que se hacen ensayos clínicos controlados? Que el control para estudiar ese medicamento nuevo sea el mejor tratamiento disponible hasta el momento, y conocer si lo que hace es igual a lo que hace el control o lo supera en beneficio. También deberíamos conocer de ese medicamento nuevo si sustituye o complementa al régimen terapéutico ya establecido, es decir, viene a desplazar porque por eficacia o por seguridad lo hace mucho más adecuado, o no. Si hay estudios de efectividad, ¿qué es esto? Como decíamos hoy,
muy brevemente, en la fase 4, que se continúa estudiando la seguridad a largo plazo de los medicamentos nuevos, también se pueden realizar estudios para conocer la efectividad, es decir, la eficacia, es decir, el beneficio terapéutico, pero en condiciones de uso habituales, no en las condiciones de uso de los ensayos clínicos controlados que miden lo que se llama eficacia, es decir, ese beneficio en condiciones ideales. La efectividad habla del beneficio terapéutico en condiciones reales. Y muchas veces estos estudios de efectividad nos hablan justamente de cuál es los resultados positivos de los medicamentos usados en personas bastante diferentes a las que se fueron utilizadas en la experimentación de fase 3. Después también, para incorporarlo a la práctica clínica, tenemos que saber con qué perfil de riesgo es que se comercializa, y también preguntarnos y saber cuán costo efectivo es decir, si para el beneficio que aporta insume un costo que es adecuado o no. Toda una rama extra de análisis que estudia la farmacoeconomía, que como decíamos, como los procesos de desarrollo cada vez son más costosos, realmente este equilibrio también es importante, ¿no? El desarrollo de medicamentos nuevos que sean accesibles y asequibles para las personas. En el entendido entonces de que hay medicamentos que, digamos, de que año a año se incorporan al mercado unas decenas, podríamos decir, de moléculas nuevas, de medicamentos nuevos, es necesario conocer que no todas las moléculas que se incorporan como medicamentos nuevos son verdaderas entidades moleculares nuevas. A ver si nos entendemos. Es decir, por ejemplo, entre el año 98 y el 2003, de los 487 fármacos que aprobó la FDA en ese periodo, solamente 67, es decir, 14% eran nuevas moléculas de verdad. El resto eran o modificaciones de fármacos aprobados previamente, modificaciones por diferentes aspectos, ¿no? Porque se les cambió la dosis, porque se les descubrió una indicación diferente, porque se los puede usar por una vía alterna, porque se creó una formulación farmacéutica distinta. Estos medicamentos, cuando no constituyen moléculas nuevas, no hay un nuevo principio activo, digamos, muchas veces aparecen como un medicamento nuevo, pero que le llamamos medicamento yo también. Vamos a ver si entendemos esto. Medicamento yo también se llama aquellos medicamentos que son bastante parecidos a los que a los que ya contábamos previamente, y que tienen variaciones mínimas que hacen que no cumplan muchas veces con las preguntas que nos hacíamos anteriormente, ¿verdad? No constituyen innovaciones terapéuticas, no modifican tratamientos porque hacen básicamente lo mismo que se hacían los medicamentos con los que contábamos previamente, sino que cambian mínimamente o su formulación o el envase, o se pueden administrar a intervalos más cómodos para los pacientes, y si bien esos son atributos importantes, no siempre generan un valor terapéutico agregado importante, sobre todo si al principio, cuando se comercializan, son caros, que es lo que pasa con los medicamentos cuando recién salen al mercado, que son más caros que los que ya conocíamos antes, sobre todo porque están protegidos por una ley de patentes que hace que haya una exclusividad de aquel que lo desarrolló para que lo pueda comercializar durante un tiempo y recuperar un poco la inversión que tuvo en todos estos años, como veíamos antes. Es así que muchas veces lo que vemos como medicamentos yo también son medicamentos, como les decíamos, que presentan mínimas variaciones de los que ya conocíamos, o que son
nuevos medicamentos, pero que cumplen con funciones iguales a los del grupo terapéutico al que pertenecen. Por ejemplo, muchos de los fármacos antihistamínicos de la familia de la loratadina, que es uno de los antihistamínicos de segunda generación más viejos. A partir de ese han surgido nuevos antihistamínicos de segunda generación que con cambios, sobre todo en aspectos farmacocinéticos, que no hacen a el beneficio clínico, es decir, a la eficacia o a la seguridad globalmente. O nuevos inhibidores de la bomba de protones, luego de la aparición del omeprazol, que también significan cambios mínimos, sobre todo en aspectos que hacen a la comodidad de la toma, a su perfil, a sus características farmacocinéticas, pero que no cambia en cuanto al mecanismo de acción ni a los efectos terapéuticos ni adversos que podemos esperar porque pertenecen al mismo grupo terapéutico. Este gráfico que lo saqué de esta revista Prescrire Internacional del 2016 es un ranking que hace esta revista francesa de uso racional de medicamentos que genera como un ranking de todos los medicamentos, de las nuevas moléculas, de los medicamentos nuevos que aprueba la Agencia Nacional Francesa año tras año. Y genera categorías de medicamentos a los que le pone un sello de Bravo, que son aquellos productos que constituyen verdaderos avances terapéuticos o que realmente vienen a modificar los tratamientos y a cambiar lo que estaba ya disponible para el tratamiento de una determinada enfermedad, que son esos que le llaman Bravo, que se llevan el color verde, hasta, en el degradé hasta medicamentos que los califican como no aceptables porque no tienen ninguna evidencia de beneficio, pero o aún peor pueden llegar a ser potencialmente desventajosos o riesgosos. Y si ustedes miran en este ranking de esta revista, del año 2006 al 2015, lo que vemos es que de los nuevos productos, ¿no? Moléculas nuevas aprobadas en Francia en los últimos 10 años, los que se llevan un Bravo son muy pocas moléculas. Por ejemplo, para el año 2015, de las 87 moléculas de los 87 fármacos que se aprobaron en Francia, ninguno tuvo la categoría para los criterios que tiene esta revista de ser de Bravo, y 6 tienen realmente un riesgo que los hace inaceptables o no aceptables. Ahí tienen una diferencia entre 15 y 6 moléculas que realmente no estarían dentro de las que crean de las que ellos consideran que son moléculas de interés, y aún más podrían llegar a ser hasta perjudiciales. Esto es simplemente un ejemplo de cómo no todo lo que se logra completar las fases de desarrollo de los medicamentos necesariamente se convierten en innovaciones terapéuticas justificadas o absolutamente beneficiosas, que es necesario ubicar estas moléculas nuevas en el arsenal terapéutico ya disponible y que con el paso del tiempo en estas etapas post-comercialización logren ver realmente dónde es que se ubican en el tratamiento de las enfermedades. Y siguiendo en esta idea de entonces de lo importante que es seguir estudiando los medicamentos una vez que se comercializan, veamos esta tabla que es del libro de Estudios de Seguridad de Medicamentos de Armijo, que está disponible en este enlace, que les pongo ahí. Y lo que muestra es el número de pacientes que suelen participar de ensayos clínicos antes de la comercialización en cada una de las fases. Esto ya lo estuvimos viendo, pero está bueno para repasarlos. ¿Se acuerdan? En fase 1, la fase en voluntarios sanos, unas pocas decenas. Fase 2, pacientes, pero muy seleccionados, cientos de pacientes. Fase 3, en el orden de los miles de pacientes. Y miren la cantidad de pacientes que son necesarios para detectar por lo menos 3 casos de una reacción adversa. Si un efecto adverso ocurriera con una frecuencia con una incidencia de
un efecto adverso cada 100 pacientes que usen ese medicamento. Para detectar tres pacientes a los que les pase esos efectos adversos, precisaríamos 650 personas. Y si un efecto adverso que ocurre en uno cada 100 pacientes es un efecto adverso muy frecuente. Por suerte, los medicamentos que se comercializan tienen un perfil de seguridad bastante bueno, relativamente bueno, por lo menos en frecuencia de sus efectos, y hace que la mayoría de los efectos adversos, sobre todo de los más graves, sean muy infrecuentes. Entonces, si pensamos que, por ejemplo, un efecto adverso infrecuente que ocurra en 1 cada 10.000 pacientes, para poder verlo en la población general, para que aparezcan 3 casos de ese efecto adverso, tendríamos que tratar a 65.000 personas. Es decir, lo que quiere graficar esta tabla es la importancia que tiene continuar estudiando la seguridad de los medicamentos una vez que se comercializan, porque en la fase de desarrollo pre-comercialización, por más que duren un montón de años, la cantidad de personas expuestas a esta molécula nueva es siempre baja comparada con la cantidad de personas que es necesario exponer para detectar los efectos adversos más infrecuentes. ¿tá? Esto desde el punto de vista de la detección de efectos adversos por su frecuencia, pero también es necesario recordar la necesidad de conocer que hay algunos efectos adversos que no dependen solo de su frecuencia, sino de que se mantenga una exposición en el tiempo prolongada, que dependen del tiempo para su aparición, y como decíamos, estas fases de desarrollo se completan en no más de 10 años. Y post-comercialización, el tiempo de exposición es eterno, ¿no? Es de muchísimos años, y ahí es posible que aparezcan efectos que no aparecieron en los primeros 10 años de investigación, así que también desde ese lugar de la cantidad de tiempo y la cantidad de pacientes que se justifica mucho la fase 4 de farmacovigilancia. ¿Cómo hacemos para estudiar, es decir, con qué tipo de estudio nos movemos en esta cuarta fase? Bueno, tenemos una forma activa de hacer investigación, que es haciendo estudios clínicos descriptivos o estudios analíticos de tipo caso control, o estudios de cohortes, o estudios de utilización de medicamentos para seguir conociendo el perfil de riesgo de un medicamento, ya sea mirado desde el riesgo de un medicamento al que seguimos en forma prospectiva y analizamos a cada uno de los pacientes que lo utilizan, o mirando desde una reacción adversa determinada y viendo en qué pacientes esa reacción adversa sucede. Y hay una forma pasiva, digamos, de estudiar los efectos adversos de los medicamentos post-comercialización, que es la de hacer una notificación, es decir, cada vez que con un paciente que usa un medicamento ocurre un evento adverso, tengo la posibilidad de notificarlo a el sistema de farmacovigilancia que tenga disponible. En nuestro país existe un sistema nacional de farmacovigilancia que depende también del Ministerio de Salud y que recibe las notificaciones a través de esta hoja de notificación amarilla que está disponible en la página de internet del Ministerio de Salud, de cualquier evento en el que yo sospeche pueda haber un problema causado a un paciente vinculado al uso de un medicamento. La notificación espontánea tiene mucho sesgo, pero es fundamental sobre todo para la generación de lo que se llaman señales, es decir, si todos tuviésemos la responsabilidad como médicos prescriptores de notificar todo aquello que nos es adverso con el uso de un medicamento, sería más fácil que en el volumen de estas notificaciones conocer efectos indeseados de los medicamentos y tener la posibilidad de generar señales, es decir, de generar conocimiento sobre un nuevo efecto hasta ese momento desconocido con el uso de un medicamento, ¿no?
Sobre todo la notificación espontánea nos sirve para el conocimiento de interacciones, de efectos tardíos, como decíamos, estos que nos van a aparecer en los primeros años de uso del medicamento, o los efectos raros, como decíamos también, por infrecuentes. Y la generación de estas señales realmente hace a continuar caracterizando el perfil de riesgo de los medicamentos y es fundamental porque, como decimos, cuando un medicamento nuevo sale al mercado, conocemos algo de su eficacia, que es lo que más se estudia en la fase 3, y bastante poco de su seguridad, así que en esta etapa de estudio y de análisis, aunque no hagamos investigación activa, a través de la notificación pasiva, todos los médicos prescriptores tenemos la responsabilidad de hacer notificación de lo que suceda, no es, de forma no esperada con el uso de un medicamento. Como decíamos, entonces, tenemos varias formas, varios métodos de estudio para llevar a cabo en esta fase 4. El análisis, la descripción de casos o series de casos de pacientes que tuvieron algún tipo de efecto adverso, los programas de notificación espontánea, que como decíamos sirve sobre todo para la detección de reacciones adversas menos frecuentes, estudios de farmacovigilancia intensiva, que también sirven para analizar efectos adversos que ocurran. Depende del tipo de estudio que se haga, efectos adversos muy frecuentes, estos que ocurren en 1 cada 100 personas a 1 cada 10.000, si son, estos son más infrecuentes, estudios de caso control, estudios de cohortes, y los que ya sabemos, que son los de fase 3, los ensayos clínicos controlados, que van a detectar muy pocos efectos adversos, sobre todo los más frecuentes, ¿no? Los que ocurren en 1 cada 10 personas, 1 cada 100 personas como máximo. Sí será importante continuar con este tipo de evaluaciones, que muchas veces tenemos problemas vinculados al uso de medicamentos o la aparición de efectos adversos que generan nuevas enfermedades, pero producidas esta vez por los medicamentos. Y las reacciones adversas tienen riesgo ellas mismas de generar ingresos hospitalarios. Es una cosa que se ha estudiado ampliamente también en nuestro país, y acá dejamos algunos estudios, algunas citas bibliográficas que quieren revisar un poco. Y a nivel internacional se estudió que casi hasta un 30% de los ingresos hospitalarios de la serie de Alonso se vincularon a reacciones adversas en varios países de Europa donde se hizo este estudio. En nuestro país también se ha empezado a caracterizar cuánto constituyen de las hospitalizaciones o la frecuencia de los pacientes que hemos internado, cuánto está vinculado a la aparición de efectos adversos. Y, por ejemplo, vemos que entre un 2 y un 4% de las hospitalizaciones, tanto en un hospital público como en el hospital de clínicas o en la Asociación Española, está vinculado a reacciones adversas, y la frecuencia de observar efectos adversos en pacientes ya hospitalizados por cualquier causa va entre un 14%, que fue lo que se observó en un hospital pediátrico, y un 40 y pico por ciento en pacientes internados en un servicio de medicina interna en el hospital de clínicas. Es interesante que puedan leer estos artículos, ver la metodología que se utilizó para su diagnóstico y para su análisis, y entender cómo los medicamentos también, sobre todo si son mal utilizados, tienen riesgo de producir ellos mismos problemas a los pacientes. También los invito a que conozcan, para profundizar un poco más esta información, este artículo del Boletín Farmacológico que publica el Departamento de Farmacología, es de septiembre de 2014, que habla de la farmacovigilancia y un poco repasa estos conceptos que estamos diciendo hasta ahora. Y
para ir terminando, contarles que estos efectos adversos hay formas de caracterizarlos, es decir, los efectos adversos pueden ser de diferentes tipos. Algunos ya los nombramos y vamos a ver a continuación en esta tabla, que es de la revista The Lancet del año 2000, como tenemos 6 tipos de efectos adversos. Yo le agregué un séptimo, que son las interacciones, que tienen alguna mnemotecnia un poco atractiva, por lo menos para acordarnos, ¿no? de los 6 o 7 tipos de efectos adversos que queremos mencionar. Los tipo A son los relacionados con la dosis o augmented, la mnemotecnia es en inglés, que son los que aumentan a medida que aumenta la dosis. Son los más comunes, los que se relacionan con el perfil de acción, del mecanismo de acción del medicamento, bastante predecibles justamente por eso, generalmente leves, y que se manejan o bajando la dosis o suspendiendo el tratamiento sin mayor problema. Después existen los llamados efectos adversos tipo B, no relacionados con la dosis o bizarros, porque en su concepción, es decir, el mecanismo de acción no depende del mecanismo de acción del medicamento, sino sobre todo de la relación de esa molécula con el individuo que lo utilice. Son mucho menos frecuentes, no son tan predecibles, porque justamente depende de la interacción uno a uno entre el fármaco y la persona, y tienen mayor riesgo de gravedad. Por ejemplo, el ejemplo típico es la hipersensibilidad de las penicilinas, o reacciones idiosincráticas del tipo una hipertermia maligna, la porfiria aguda, que se vincula al uso de determinados antibióticos, y que en el manejo lo que requieren es no volver a usar más ese medicamento en las personas que les ocurrieron este tipo de efectos adversos. Después existen los efectos adversos tipo C, que son los relacionados con la dosis y el tiempo, los crónicos, de ahí la letra C, que como decíamos, estos son los que pueden no verse hasta que el medicamento no se comercializa y estamos en la fase 4, que son menos comunes, se vinculan con dosis acumulativas de los medicamentos. Ejemplo típico, el de la supresión del eje hipotálamo hipofisario, que se produce con los corticoides, que lo que requiere para su manejo es utilizar, ir reduciendo la dosis o utilizar dosis bajas, y que este periodo de desadaptación del medicamento muchas veces requiere mucho tiempo, ¿no? Para que no aparezcan estos efectos adversos. Si yo lo estoy usando durante mucho tiempo, requiero para continuarlos tomarme también un plazo de tiempo largo. Después los relacionados, los D, que son los relacionados con el tiempo, o delayed, que aparecen sobre todo, básicamente nos referimos a aquellos que producen aquellos medicamentos que con exposición prolongada producen carcinogénesis, teratogénesis, o el otro ejemplo típico es la disquinesia tardía. Son por suerte efectos absolutamente poco frecuentes. Algunos también dependen del tiempo y de la cantidad de dosis a la que estemos expuestos. Y son muy difíciles de manejar, digamos. Realmente lo que por ahora podemos hacer es estar atentos a su aparición y a no perder nunca de vista esta capacidad que tienen los medicamentos de producir aún en el largo plazo efectos adversos. Pensemos en cuando en los 60, cuando aparecieron una cantidad de niños con el problema, con esas malformaciones, se pudo pensar epidemiológicamente si no habría un factor común desencadenante, y ahí fue que apareció el medicamento como agente causal. Después existen los efectos adversos tipo E, la mnemotecnia es el end of use, de final de uso, o los que se producen por abstinencia. Por ejemplo, a los opiáceos, o en el abandono brusco de beta bloqueantes,
que lo que implican para su manejo es generar un fin de uso, digamos, lento, ¿no? Es decir, hacer una deshabituación progresiva. Después los tipo F, que son es una categoría que no todo el mundo la acepta, de las fallas de tratamiento, los failure, que son, digamos, no en todas las clasificaciones se utiliza la falla terapéutica como expresión de un efecto adverso, sino como una falla terapéutica, pero en esta clasificación sí lo usa. Y el otro que agregaríamos como I son las interacciones, es decir, de, de dos medicamentos que por sí solos no producen ningún efecto adverso, como de la interacción de ambos sí es posible ver un efecto no deseado. La clasificación está muy amplia, las que más frecuentemente van a ver en los libros de texto son las reacciones adversas tipo A y tipo B, y también las tipo D, las relacionadas con el tiempo, que son las que están más vinculadas al uso de los medicamentos más frecuentes. Bueno, entonces, sabemos que hay un montón de tipos de efectos adversos, sabemos que es necesario, una vez que uno ve un posible efecto adverso, es decir, un evento adverso, cuando todavía uno no puede decir que realmente lo produjo un medicamento, lo llamamos evento adverso, es necesario realizar una serie de análisis para darle imputabilidad y establecer realmente cuál es su grado de relación con el fármaco en cuestión, que está vinculado a analizar en qué secuencia temporal ocurre, si es una respuesta adversa ya conocida o no, si hay una mejoría de ese efecto adverso con la retirada del medicamento, si reaparece una vez que yo reexpongo al paciente a ese medicamento, y si existen o no explicaciones alternativas, ¿no? Esto es un algoritmo de Karch y Lasaña, que lo pueden buscar en esta cita que yo les dejo acá abajo, y analizando en esta secuencia, uno establece con qué grado de certeza puede decir que ese evento adverso es realmente una reacción adversa producida por el medicamento. Además, las reacciones adversas se caracterizan por su gravedad, y se consideran graves aquellas que amenazan la vida, generan la muerte, hospitalizan o prolongan hospitalizaciones o generan secuelas permanentes o no, y también por su frecuencia. Algo de esto fuimos viendo, los muy frecuentes son aquellos que ocurren en más de 1 cada 10 personas que utilizan un medicamento, frecuente entre 10 y 100 personas, poco frecuente un evento adverso entre 100 y 1000, rara entre 1000 y 10.000, y muy rara o muy infrecuente que ocurren en menos de una persona cada 10.000 pacientes que utilizaron ese medicamento. Acá les dejo para que vean cómo es que funciona nuestro Sistema Nacional de Farmacovigilancia que hacemos referencia hoy. En nuestro país existe una unidad de farmacovigilancia que está en el Departamento de Medicamentos de la División de Evaluación Sanitaria del Ministerio de Salud, que tiene un organismo asesor que lo ayuda a tomar algunas de las decisiones en cuanto al riesgo y a la comunicación del riesgo, de algunos medicamentos, el Comité Nacional Asesor de Farmacovigilancia. Esta unidad de farmacovigilancia se nutre desde hace unos pocos años de nodos de farmacovigilancia que existen, por suerte, cada vez en más centros e instituciones de nuestro país, que están formados por farmacéuticos, por farmacólogos, por enfermeros, por médicos de las instituciones, que notifican a esta unidad de farmacovigilancia, y a su vez nosotros como médicos podemos notificar a los nodos o a la unidad de farmacovigilancia directamente. Esta unidad de farmacovigilancia tiene forma de todas las notificaciones que recibe y analiza, pasarlas a la Organización Mundial de la Salud, de modo de retroalimentar una base mundial que hay de efectos adversos por medicamentos, y a su vez nosotros recibir información de esa base para completar los análisis locales. Justamente de toda esta información y este flujograma que mostrábamos,
se hace un análisis y gestión de riesgo a nivel nacional, que por ejemplo determinó algunas acciones como la prohibición de la comercialización de Reflecoxib, un cambio a nivel de la prescripción de metilfenidato, suspensión del registro y la comercialización de sibutramina o de dextropropoxifeno, o hacer recomendaciones para la prescripción de algunos medicamentos como el diclofenac o el ketoconazol. Todo esto surge a partir de la evidencia de algún tipo de riesgo con el uso de estos medicamentos, se escriben, se determina qué acciones tienen que cambiar de la prescripción, esto es lo que hace la unidad de farmacovigilancia, y que comunica luego al cuerpo médico para que cambie sus patrones de prescripción. Por último, les dejamos otro lugar donde asesorarse para conocer nuevas señales o nuevos alertas que puedan surgir a la hora del uso de medicamentos, sobre todo de los nuevos, que son los alertas de farmacovigilancia que aparecen en nuestra página de internet del Departamento de Farmacología, en la que vamos tratando de subir anualmente nuevas noticias vinculadas a estas señales que se generan de estas notificaciones, como les decíamos, o de estudios de farmacovigilancia activa que nos ayudan a completar la caracterización de medicamentos viejos y medicamentos más nuevos. Y ahora sí, la última diapositiva entonces, y que trata de resumir un poco de aquellos dos conceptos de los fármacos como sustancias que interactúan con el protoplasma de los organismos vivos y de que no hay fármaco que no produzca efectos adversos, a un concepto sobre los medicamentos, diferenciando fármaco de medicamento. Y es el de que el conocimiento sobre los medicamentos es dinámico, es decir, nunca terminamos de conocer realmente y la caracterización del perfil de efectos es permanente y siempre va a surgir evidencia a favor, es decir, sobre los beneficios y atributos positivos que tiene un medicamento y en contra, porque completamos un perfil de riesgo, conocemos nuevos efectos adversos. Lo importante es que nos podamos mantener actualizados, conocer la farmacología básica, es decir, mecanismos de acción y efectos farmacológicos que se desprenden de esta interacción entre el fármaco y el receptor, y siempre que estemos frente a un problema vinculado al uso de un medicamento, saber notificarlo, comunicarlo a quienes puedan después con eso generar nueva información sobre estos problemas. Muchas gracias.